folclore es tan rico, tan vasto, en todas sus expresiones, artes, disciplinas, que es muy difícil tener una visión integral de todo lo que abarca y la riqueza que posee. Una de las personas que tiene esa visión, ese conocimiento del folclore, es la doctora Olga Fernández Latour de Botas. Y es para nosotros una gran felicidad, un orgullo y un honor poder conversar con ella. Olga ha dedicado su vida al estudio de todas las expresiones del folclore. Es reconocida y respetadísima como una de las personalidades más amplias, más respetadas y conocidas en materia de folclore. Cuando se habla de folclore en la Argentina y en muchas partes de nuestra América, no se puede dejar de mencionar a Olga Fernández Latour de Botas. Por eso es un honor y una alegría conversar con Olga. ¿Cómo empieza, Olga, tu interés por el folclore? Gracias, Tonito. Voy a hacer una cita que me recuerda a lo que dijo Sergio Lifar de la danza, parafraseando a San Juan, cuando dice: en el principio era el ritmo, y el ritmo era la danza, y el ritmo era danzar. Para mí fue así. Yo entré al folclore por la danza. Yo había estudiado danza clásica, danza española, danza de carácter, en un instituto de barrio dirigido por una gran maestra, la profesora Noemí Perrota, que tenía por nombre artístico Noemí Alcázar. Era una excelente bailarina, sobre todo de danza española, pero sobre todo era una gran maestra. Una maestra que sabía sacar oro de las piedras o agua más vale de las piedras, porque realmente yo la he visto hacer bailar a niñas que ni sabían que tenían vocación para la danza, y ella les hablaba, les mostraba, les decía qué podían hacer con sus movimientos, y tenía tal persuasión Noemí, Chichi le decíamos, pero después su esposo no quiso que le dijéramos Chichi, sino que era demasiado lindo su nombre de Noemí, y es verdad. Así que ella nos hizo bailar a todas. Yo conocí esta institución gracias a una compañera de colegio, inolvidable para mí, también le debo mucho, Alicia González, y desde el primer momento en que mi madre me llevó a esa academia de danza, yo me di cuenta de lo que dijo Lifar. En el principio de todo lo que me podía interesar tenía que ver con la danza. Después de eso, y cuando ya tenía unos 13 años, había bailado danza clásica, había hecho puntas, tenía buena punta, pero mi físico ya no era el físico mejor para una bailarina clásica. Había crecido bastante, no era extremadamente delgada y además estaba muy metida con temas de estudios, ya estaba en el secundario, y entonces me di cuenta de que podía dedicarme a otra cosa y ver cómo seguir sin perder la danza. Y mi padre tuvo la gran idea de hacerme ir a la Escuela Nacional de Danzas, que acababa de crearse sobre la base de lo que Barceló había fundado antes como Escuela Nacional de Danzas Folclóricas Argentinas. El maestro Antonio Ricardo Barceló, que desde el año 38 llevaba sus portafolios a distintas oficinas del ministerio pidiendo que se creara la Escuela de Danzas Folclóricas, lo había logrado y creó esa Escuela de Danzas Folclóricas Argentinas, pero luego se le anexó del conservatorio la parte de danza clásica con la dirección de la gran profesora Mercedes Quintana, y entonces se formó la Escuela Nacional
de danzas. Allí entré yo en el año 51. En el año 51 yo había dejado detrás el tercer año de la escuela de mi liceo, porque nos habíamos solidarizado un grupo de alumnas con la rectora, la doctora Ciampi, que había sido objeto de injusticias. Entonces, varias de nosotros, ya que esto es una historia de vida, uno puede decir esas cosas, yo había sido desde el segundo año escolta de la bandera siempre, y la abanderada era otra bailarina, Lía Lavarone, que era mayor que yo. Pero yo desde el segundo año al tercero siempre fui escolta de la bandera. Teníamos unos promedios espantosos, no sé, como dicen mis nietos, no se pueden ver. Era casi 10 de promedio general lo que teníamos. Entonces, bueno, uno era lo que en ese momento se decía con un gran insulto, traga. Sí. Pero uno era traga porque realmente estaba en una escuela, en un colegio, es el Liceo Nacional de Señoritas número 2, en que yo en literatura tuve como profesora a Pilar de Luzarreta, una Oh, maestra sí, como sí. ella, estaba el doctor Oría, había grandes, pero estaba la señora de Lilledal, ¿eh? La señora de Lilledal en geografía y la señora de Liodat en coro. Yo estoy hablando de personas que han tenido una trayectoria en la educación argentina, que uno no puede creer que un colegio gratuito como era ese lo tuviera. Yo gané la Flor Natural por un cuento que había pedido la profesora de literatura, la señora Luzarreta, que había que imitar un cuento de los de la Guerra Gaucha de Leopoldo Lugones. Y bueno, el mío fue premiado, que se titulaba Judas. Fue premiado. Y con todo, yo me fui del liceo. Nos propusimos con mis compañeras dar libres los 2 años, así lo hicimos, pero mientras tanto, papá, que trabajaba en la Embajada de Francia y pasaba todos los días por 5 esquinas, descubrió esa escuela que estaba allí cada tarde, después de las 18, daba clases en el segundo piso del viejo edificio que existe hoy día de la Escuela Sarmiento, en Avenida Quintana y Juncal. Bueno, me dijo, allí hay una escuela de danzas. Dice, y yo he averiguado, dijo papá, que en esa escuela hay al menos 2 profesores que te van a interesar por tus otras inquietudes. No sé, papá, yo esa escuela no sé, porque él me dijo, es de danza folclórica. Mira, mamá, papá, yo danza folclórica, no sé, yo he bailado otras cosas. Hay 2 personas que vos tenés que conocer. Son el profesor Bruno Jacobela y el doctor Augusto Raúl Cortázar. Papá ya sabía quiénes eran esos maestros. Bueno, efectivamente, entré a la escuela, di un examen que me pareció de una facilidad, digamos, ridícula casi, ¿no? Yo era bailarina. Entonces entré y bueno, pensé que todo iba a ser ahí sumamente sencillo. La profesora de primer año era muy severa y yo pensaba que iba a seguir con los 10 todo el tiempo. Y me encontré con que en el primer término me puso 7. Ah, Entonces la indignación mía fue terrible. Y le digo, profesora Noelfa Ramos, ¿por qué me puso 7? Porque usted todavía pisa con la media punta. Y tenía una gran razón, porque la danza criolla hay que pisar como cuando uno camina. Hay que pisar primero con el talón. Usted no camina así, me dice. Usted camine, pero ella no me lo había dicho suficientemente en el curso y esperó, hizo bien, porque por supuesto nunca más pisé mal, claro. ¿no? Pero era una gran maestra, por supuesto. Que Dios la bendiga, señorita Noelfa Ramos. Bueno,
Ese mismo año, en primer año, un día, de los primeros días, apareció un señor, me pareció un señor mayor, era calvo, delgado, y se plantó frente al aula con simpatía, casi como una especie de comprensión hacia los alumnos. El grupo de alumnos era muy heterogéneo, porque así como yo salía de un liceo, había estado con expectativas de ser abogada, las iba cambiando poco a poco rápidamente, estaba estudiando francés en la Alianza, en verano, en invierno, en verano, en invierno, y resultó que este señor comprendía que ahí había gente que tenía un sexto grado y nada más, tenía un secundario no terminado o tenía un título universitario, porque la exigencia de ingreso era así de amplia. Y entonces Jacobella hablaba como para todos. En realidad era un santo, pero no se preocupaba tanto porque todo el mundo entendiera todo. Tanto fue así que su primera clase habló del concepto de cultura. Yo no había estudiado nunca sistemáticamente el concepto antropológico de cultura y me llamó mucho la atención. Jacobella vio que la mayor parte del curso o se levantaba o conversaba o estaba en otra cosa y que yo estaba como fascinada con eso. Entonces me llamó y me dijo, ¿usted se interesó por el tema? Sí, profesor, me interesé mucho. Bueno, la próxima clase, a ver si me trae algo leído sobre el concepto de cultura. Oh. Yo salí como caminando sobre las nubes, fui a casa y dije, papá, dame algo sobre concepto de cultura. Papá me dijo, sí, toma ahí el libro de Eliot, Notas para la definición de la cultura. Sí, sí. Bueno, yo era uno de los libros de la biblioteca de papá que nunca me había puesto a leer, pero me lo tragué. Y en una semana fui y le dije a Jacobella que había leído esto. ¿Y qué le pareció? Y yo leí esto. Entonces Jacobella miró para abajo y me dijo, Fernández Latour, usted va a ser mi ahijada. Sí, y fui su ahijada. Qué maravilla, ¿va? Hasta el último día de su vida. Fui su ahijada. Bruno Jacobella forma parte de las referencias fundamentales de lo que sea estudio de folclore. Por Así todos, es. no solo fue un maestro y un profesor, sino él mismo. Yo no tuve la suerte de conocerlo. Estuve una vez en una reunión, pero alejado, me lo presentaron, pero no lo traté mucho. Me hubiera encantado conocerlo. Por eso me fui a vivir a Estados Unidos y a estudiar allá, y hay una brecha en el tiempo. Y así no lo pude conocer, pero sé lo fundamental que es él y Cortázar y otras gente fundamental para lo que es el estudio científico sistematizado, profundo, amplio, real de lo que es nuestro folclore. Así es. Además, Jacobella, que había sido director del Instituto de la Tradición de la provincia de Buenos Aires, Exacto. había sacado ese librito, ese fascículo impagable que se titula Manual Guía para el Recolector, que era para una encuesta que iba a hacerse entre los maestros de la provincia de Buenos Aires 20 años después de la encuesta del 21 que se había hecho entre las escuelas Laínez de todo el país, ¿no? Bueno, lo cierto es que con el señor Jacobella yo realmente empecé a meterme en un mundo absolutamente distinto. Después de Jacobella venía, en los otros años, venía el doctor Augusto Raúl Cortázar, una personalidad completamente distinta de la de Jacobella. Cortázar empezaba por explicar un tema
y hasta que no estaba seguro de que todas las personas asistentes al curso habían comprendido, no dejaba ese tema. Entonces Cortázar muchas veces eh, hasta fue criticado por el exceso de bondad, de gentileza didáctica con que él repetía las cosas. ¿Cuántas veces se dijo, oh, el folclore, vos vas a decir que folclore es la ciencia que observa, recoge, documenta, describe, clasifica, estudia y compara las manifestaciones de la cultura tradicional del pueblo o sociedad folk, para después de este análisis realizar síntesis, sacar conclusiones y exponerlas sistemática y metódicamente? ¿Vas a decir eso de memoria porque te lo metió en la cabeza el doctor Cortázar? No hay una caracterización del folclore como ciencia que pueda prescindir de ese aporte de Cortázar. Porque si nosotros queremos hacer una investigación y olvidamos que es una ciencia de observación y todos los otros pasos que hay allí indicados, no vamos a hacer un buen trabajo. Era genial, absolutamente genial en la manera de poder desmenuzar, de poder analizar los hechos y las ideas también. Después, por ejemplo, la caracterización del hecho folclórico. Otra cosa que también ahora se olvida, ¿no es cierto? Se dice el folclore popular, tradicional, pero él también ponía que es popular, tradicional, de transmisión oral o empírica, funcional, socialmente vigente, regionalmente localizado, y cada uno de estos aspectos, y tal vez alguno que yo olvido, es totalmente necesario para poder caracterizar cualquier hecho del folclore. Porque si carece de ese carácter, entonces ya hay que dudar que sea folclore. Porque si no es de transmisión oral y empírica, desde ya no es. Porque si está interviniendo la lectura, la escritura, la lectura o lo institucional, ya no lo es. Si no es funcional, ¿qué significa que algo sea funcional? Significa que satisface necesidades. La teoría de la investigación funcional es la que Cortázar desarrolló en un libro famoso, espléndido, El carnaval en el folclore calchaquí, ¿no es cierto?, sobre la teoría y la práctica del método folclórico integral y el integralismo folclórico o antropológico en general que persigue estudiar lo que Malinowski había propuesto, era el hecho de tener que los bienes satisfacer necesidades. Y es así, porque ¿por qué perdemos algunas costumbres? Porque ya algo no satisface necesidades, ¿no es cierto? ¿Por qué no andamos todos con bota y bombacha? Porque para andar en auto o en colectivo o en tren no es lo más adecuado. Es más bien, o porque la moda no lo indica, la moda también indica función. La moda es lo contrario de la tradición. La moda, que es lo urbano, busca la innovación. En cambio, la tradición busca el mantener, si bien con libertad, pero el mantener lo que viene del pasado, ¿no es cierto? Bueno, Cortázar no dejó un poquito de algo de eso sin explicar. Así que habiendo tenido esos dos maestros, para empezar, ¿qué me contás de qué obligación tenía yo en la vida? ¿Qué relación había entre Cortázar y Jacobella? Excelente, pero no eran idénticos. Políticamente eran distintos. Y Cortázar no tenía una actuación política reconocida. Jacobella estaba muy ligado a la personalidad de su hermano, Tulio, que sí era un político, pero los dos eran personas, como personas muy moderadas y eran personas muy amplias. Los dos eran cristianos católicos,
sin ser vamos a decir, excluyentes o, o de alguna manera sin no tener comprensión hacia otros, sino todo lo contrario, porque los dos eran antropólogos. De manera que la antropología nos muestra que tenemos que tener una mentalidad amplia y que cultura es todo lo que el ser humano agrega a la naturaleza. Se apreciaban muchísimo, no estaban juntos. A mí me vino muy, pero muy bien haber tenido las dos vertientes. Todo eso me ayudó en esto que estamos diciendo, porque después no vamos a dejar de lado la danza, ¿no? Porque la danza seguí yo con la danza, pero cuando terminé la escuela de danzas en el tercer año, allí ya el doctor Cortázar estaba dando unos seminarios que había creado en la escuela. Y había otro seminario que se estaba dando con esa gran dibujante y pintora que fue Aurora de Pietro de Tordá, que fue la que hizo todos los diseños para las danzas en los libros de Carlos Vega. ¿Bien? Entonces, en ese seminario que dictaba el doctor Cortázar, yo lo seguí en la escuela y después lo seguí en la Facultad de Filosofía y Letras. Fue el germen de después la carrera de licenciatura en folclore que creó Cortázar en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y de la que yo hice solamente el seminario. ¿Por qué hice solamente el seminario? Porque yo había seguido con la danza. Yo llegué a ser lo que le llamaban la primera bailarina de Barceló, es decir, la zambera, la que bailaba la zamba. Cuando dejó de estar en el grupo de danza de la escuela, guiado por el profesor Barceló, el fundador, Beatriz Durante, que fue la gran zambera, que era anterior a mí un año, aunque tenemos la misma edad, pero era anterior a mí. Ella fue de la segunda promoción y yo de la tercera. Y Beatriz era la que bailaba la zamba. Es una bailarina de zamba hoy día, maravillosa. Hoy día es la presidenta de la institución máxima de la danza, ¿no es cierto?, de la UNESCO. Bueno, lo cierto es que yo seguí bailando, hice giras con la escuela, hice giras como una que hicimos con todos los colegas bailarines, yo era zambera allí, a Comodoro Rivadavia, y firmábamos autógrafos a la salida de la iglesia el domingo en Comodoro Rivadavia, en la Gamela Rosada, donde viajamos, mi primer viaje en avión. Bueno, lo cierto es que yo ya estaba muy jugada con ese aspecto de la escuela y además, apenas me recibí, el profesor Barceló me nombró en una suplencia de danzas folclóricas en uno de los cursos infantiles. La Escuela Nacional de Danzas tenía 20 cursos infantiles creados por Barceló en cada uno de los distritos escolares de la capital. Y entonces yo hice una suplencia de Juanita Mesurado, de la Puyol, le recuerdo, de 9 meses, iba a tener su bebé, y yo ahí me di cuenta de lo que era enseñar. Había tenido brillantes profesores como Sibona, como Medici, en las materias pedagógicas, pero estar frente a un curso de niños auténticos, ¿saben de quién lo aprendí? De la pianista acompañante. De la pianista acompañante. ¿Por qué? Porque ella tenía experiencia. Entonces allí, fue una cosa increíble porque las madres nos esperaban a la salida de esa escuela que quedaba por Paternal, qué sé yo, todos los días a saludarnos, a traernos regalitos. Yo no tenía la menor idea de lo que podía ser estar en contacto con los niños. Y una señora venía todos los días y decía: ay, profesora, yo soy la mamá de este gordito. Había un gordito muy lindo que para la danza, pobrecito, más o menos andaba. Dice, pero ¿sabe qué le gusta al gordito? Tocar la quena. Ah, claro, digo, si la profesora le enseña eso. Sí, pero ahora terminó el 6º grado y ya no tiene más dónde ir a tocar la quena.
Cuando yo fui vicerrectora de la Escuela de Danzas, lo primero que hice fue crear los cursos juveniles, que no eran ya para niños, sino para los jóvenes de secundaria que pudieran ir gratuitamente a los cursos juveniles de danzas folclóricas argentinas. ¿Y por qué lo hice? En recuerdo del gordito y de su mamá. Bueno, entonces yo estaba en eso, pero Jacobela un día me llamó. Yo iba con frecuencia a la casa de Güemes y Gallo. Ahí en Güemes, esquina Gallo, antes había una antigua casa muy linda de estilo francés, y ahí funcionaba el Instituto Nacional de la Tradición, Tonito. No creo que hayas tenido ocasión de conocerlo. No. Bueno, ese instituto es el que había fundado Juan Alfonso Carrizo. Subí la escalera buscando al señor Jacobela, que me había dicho que fuera, que quería que visitara el instituto. Y me encontré primero con un joven que me dijo, yo soy Rodríguez, y era Rodríguez. Bueno, pasá, era también egresado de la escuela, pero una promoción anterior. Dice, ¿buscás al señor Jacobela? Sí. Dice, mira, Jacobela no está, va a volver dentro de poco rato, pero ¿no querés conocer al maestro Carrizo? Yo, para mí, Carrizo era estos libros inmensos, esos cancioneros, era una figura increíble, era algo inabordable. Bueno, Pepe Rodríguez era un poco pariente de Carrizo, y como yo era de la escuela de danza, él me quiso hacer esa gauchada, no en el sentido del de pinchas, sino en el sentido que nosotros le damos. ¿Carrizo vivía en Buenos Aires? Vivía en Buenos Aires en ese entonces, ya vivía en Buenos Aires. Por un tiempo vivió en Becar también, pero en una época vivió en unas casas en Flores, en esas casas holandesas de tipo varias iguales que de barrios que hubo en Buenos Aires, en una de las cuales yo en otro barrio viví yo y nací yo. Entonces conocí al maestro Carrizo. Me recibió con una gentileza, pero yo estaba un poco asombrada. ¿Saben por qué? Carrizo era un hombre alto, pero además pesaba 130 kilos. Sí. Enorme. Imagínense que él y su señora iban a hacer viajes a lomo de mula por las provincias que visitaban. Pobres mulas, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que nunca se amilanó por eso y él siguió haciendo trabajo de campo. Todo lo que hay recogido en los cancioneros de Carrizo es rigurosamente de primera mano. Claro. Por eso él no le daba tanto valor a la encuesta, a las encuestas, porque decía que con mera buena voluntad, como creyeron Grusac, por ejemplo, y Juan P. Ramos, al hacer la encuesta del 21, que con hombres de buena voluntad se iba a poder recoger el folclore en todo su esplendor, pero no era tanto así. Sabía muy bien que mucha gente, aunque tuviera buena voluntad, podía copiar de libros, podía no apreciar cuando era algo que no estaba tradicionalizado, algo que era una costumbre que podía tener una sola familia en un pueblo, pero en cambio Carrizo... ¿Cuál fue el primer libro de Carrizo? Cancionero riojano, el primero, ¿no? El de Catamarca. El de Catamarca. Se titula Antiguos Cantos Populares Argentinos, Cancionero de Catamarca, del año 26, del año 1926. Después siguió con Salta, Jujuy, Tucumán, los 2 tomos, y los 3 tomos de La Rioja. Sí. Mientras Orestes Di Lulo, con las directivas de Carrizo, publica, y con el prólogo de Carrizo, publica el de Santiago del Estero. Así que, bueno, ese conocimiento que tuve de Carrizo me pareció absolutamente maravilloso. ¿Y sabe qué hizo Carrizo ese día? Me regaló su libro que acababa de salir en el 53, había salido, porque esto era ahí en esa época,
en ese momento, justo, 2 años después de mi egreso, se titula Historia del folclore argentino, y me puso una dedicatoria. Y dice así la curiosa dedicatoria. Él era piropeador, señor más serio y más venerable que se puede pensar. Todavía era joven. Y entonces me puso esta copla. Si eres rubia, no lo sé. Si eres morocha, tampoco. Desde que tus ojos vi, no veo más que tus ojos. Y tenía razón, porque yo soy una mezcla. El pelo tenía oscuro y los ojos claros. Entonces él no podía, él tenía coplas para las rubias, tenía coplas para las morochas, pero para mí no sabía si ponerme de rubia o de morocha. Pero tu orientación a la investigación y publicar todos los trabajos excepcionales que has hecho, ¿cuándo empieza? Bueno, ahí empieza, porque yo ahí Carrizo, en ese año, que sería el 53 efectivamente, o 52, 53, cuando yo caí ahí para llamado de Jacobella, ahí fue donde yo empecé a mirar a pedido de Carrizo la colección de folclore del 21. La colección de folclore, que había estado en el Consejo de Educación, pasó después al Instituto de Literatura que fundó Ricardo Rojas en la facultad, que hoy lleva su nombre. Y Ricardo Rojas hizo la catalogación con sus discípulos, entre los cuales estaba nada menos que el eminente Ismael Moya, que fue autor de las primeras obras que toman rigurosamente materiales de la colección de folclore, que fueron el refranero y el romancero. Moya era nombre conocido para mí porque era amigo de papá, era amigo de mi padre. Y en casa, antes de que yo empezara a estudiar esto, estaba el libro que Moya le había regalado a papá, Didáctica del folclore. Sí. Un libro estupendo. Fundamental. Fundamental, porque Moya era un educador. Era colaborador en la prensa, como tu padre estaba, ahí lo conocía tu padre, ¿no? Ahí en la prensa. Por supuesto. Bueno, entonces yo ahí empecé a ir a buscar esto, pero al poco tiempo seguía con la facultad, seguía un poco con la facultad, conocí a la doctora Battini. La doctora Battini, cuando terminamos ese curso del primer año ese que terminamos, empezó el seminario en el 56, 57, que hicimos el seminario, ya la doctora Battini estaba tomando la materia folclore para sí en los primeros eslabones. Y entonces se hizo para todos los que habíamos dado con calificación sobresaliente los exámenes del seminario, se nos pagó un viaje a la quebrada de Humahuaca a vivir en la casa del Pucará de Tilcara, que era de la facultad. Ese viaje fue memorable. ¿Sabes con quiénes viajé? Mira, la doctora Berta Elena Vidal de Battini, de folclore. Después, el doctor Romualdo Ardizone, de geografía. Es como que yo estuviera leyendo el título de un libro. Sí. Una persona era Romualdo Ardizone, para mí eran los libros, ¿no? Con su señora, encantadora la señora de Ardizone. Y el doctor Salvador Canals-Frau, en arqueología, también Canals-Frau con su señora. De manera que esos dos matrimonios, más la doctora Battini, nos cuidaron, éramos todas chicas, más o menos unas 6 u 8 chicas, a las que se sumó un cineasta francés, un poco fuera de contexto, pero bueno, que estuvo en... fueron allá a Humahuaca. Allá en la quebrada de Humahuaca. Bueno, fue un viaje increíble, lo hicimos con la orientación de la doctora Battini en todo lo que fuera. Yo siempre dije que se iba a crear en la quebrada
un nuevo culto, un nuevo mito a la señora de blanco, porque ella toda vestida de blanco, alta, morena, con el pelo recogido, y esa dignidad con que caminaba y todo preguntaba, todo preguntaba. A esto, ¿cómo le dice buen hombre? Por ahí el buen hombre no se animaba. Acá dice, ¿le dice alforja? Sí, señora, sí, señora. Alforja, no te... Nosotros a veces nos reíamos. Una vez tuvimos una anécdota en Chicapa, es un pueblito por ahí mirando al noroeste. Habíamos ido con ella y un grupo de las chicas hizo una barrabasada porque se fue a casa de un señor que había ahí un ranchito y para sacar las fotos de las prendas tejidas que había en la casa de este señor, las sacaron todas afuera para fotografiarlas al sol. Uy. Resulta que en aquel entonces, Claro. en las niñas como yo, una casa en que no había varones más que papá, en casa no se decían palabras, lo que llamábamos malas palabras, que no era para tanto, pero bueno, no se llamaban así. Y entonces yo no tenía costumbre de oírlas. Bueno, lo cierto es que cuando empezamos a caminar hacia la casa, nos encontramos con un señor que venía en sentido contrario. Entonces la doctora Batini le dijo, bueno, hombre, ¿usted vive en esta casa? Sí, señora. Y dígame, ¿usted es el que cultiva este rastrojo? Sí, señora, yo soy. Y a veces le falta el agua, ¿no? Sí, señora. Y entonces decía, y cada vez que eran cosas negativas decía, sí, jodido es, señora. Lo que pasa que al final ya todo lo que le preguntaba a la señora Batini, jodido es, señora. Y nosotros no podíamos de risa. Yo nunca había oído decir eso, porque con la gorra en la mano, jodido es, señora, como si estuviera Sí, hablándole a la reina de Inglaterra. Y entonces después el hombre se fue. Un señor, más que un hombre, un señor. Y cuando volvió, se encontró con todas sus cosas en el piso, afuera de la casa. ¿Y saben qué decía? No voy a facultar más. No voy a facultar más. Pero después que decía jodido, cuando estaba enojado, habrá tomado la palabra facultad, porque la señora decía, somos de la facultad. Y entonces él decía, no voy a facultar más. Era algo increíble la dignidad con que tomó eso y la indignación. La señora Batini las mandó a las otras que metieran todo para adentro, pero el señor quedó muy ofendido. ¿Cuándo escribiste tu primer libro? Ah, no, pero eso no. Mi primer libro es del año 60, pero antes de eso. Lo que pasa es que mi primer trabajo fue para yo empecé estudiando los cantares históricos porque la historia siempre me interesó y viajé a un congreso a Catamarca y entonces a ese congreso yo llevé mi primer trabajo que era Cancionerillo Histórico Popular de Catamarca. Ese trabajo fue elogiado por el padre Furlong y por otros historiadores. Y para el año 60 se había constituido la comisión de sesquicentenario por el 150 aniversario de la Revolución de Mayo. Entonces me llamaron y me preguntaron si yo podía extender ese cancionerillo histórico popular de Catamarca a todo el país. Y le dije que sí. Y del 58 al fin del 59 trabajé con horror de mi casa porque todo estaba lleno de documentos, de libros. Fui a archivos de provincia. ¿Qué fue lo que no hice para publicar a los 24, 25 años Cantares históricos de la tradición argentina, que es un libro de casi 500 páginas, ¿no? ¿Qué estás trabajando ahora en algo?
Ah, bueno, pero sí, A la ver. verdad que sí. Bueno, pero te digo, después de eso, no, yo seguí, quería decir que después ya pasé al instituto, me quedé en del de Carrizo sin nombramiento y después enseguida pasé al instituto que se creó en el 56 y era el Instituto Nacional de Filología y Folclore. El 16 de marzo del 56 yo estaba entrando por la puerta de la Academia de Letras de Bustamante 2663 y al mismo tiempo, pero viniendo de otro lado, había alguien que estaba queriendo entrar también y que venía y era un muchacho que venía con sobre todo oscuro, sombrero y que me dejó pasar muy gentilmente y era Carlos de Lepiane Cárcena. Él con 18 años, yo con 20 en ese momento, en marzo del año 56. Y ahí empezamos los dos en el instituto, que después cambió de nombre, dejó de ser de la academia, se llamó de Investigaciones Folclóricas. Después Carlos se fue a Cancillería porque él era diplomático y yo me quedé allí hasta que en el año 70 y algo, cuando ya el instituto ya era de antropología, Instituto Nacional de Antropología, bajo la dirección de Julián Cáceres Freire, el tío de nuestra amiga Alejandra Sauce, y yo fui elegida vicerrectora de la Escuela Nacional de Danzas. Entonces yo ya casada, tuve al tercero de mis hijos, para ese entonces, Georgie, Mariano y Santiago ya estaban desde antes, y entonces me convino quedarme con algo que no me exigía viajar, y decidí por la vicerrectoría, en que fui muy feliz también. Acá donde había sido el Lenguas Vivas, en Esmeralda y Sarmiento. Bueno, después de allí yo estuve años, concursé para inspectora, gané concurso de inspectora, me arrepentí porque el cargo de inspectora era horrible, era totalmente administrativo y había perdido el Claro. contacto con los alumnos, eso me resultó terrible. Bueno, después me eligieron por puntaje de junta y me puso Salonia en posesión de mi cargo de directora de Educación Artística de la Nación, pero a los 2 años ya se creó la ley federal por la cual se suspendía el funcionamiento de los institutos superiores, de las direcciones nacionales, y entonces ya me jubilé. Esta fue mi carrera, pero seguí en la Universidad Católica, en la Universidad del Salvador. ¿En qué estoy trabajando ahora? Este año hay una institución magnífica de nuestro país que se llama Academia Nacional del Folclore y se ha propuesto reeditar mi trabajo hecho con mis colaboradores, pero mi proyecto, realmente lo que puse alma y vida yo, porque yo estudié durante muchos años en Mendoza con Krüger y después en Europa lo que son los atlas etnolingüísticos y folclóricos. Y cuando lo traje acá, propuse hacer el atlas histórico primero de la cultura tradicional argentina. Debo decir que Cáceres Freire ya había tenido idea de hacer un atlas de las artesanías. No lo pudo hacer porque se necesitaban muchos otros elementos para poder tener un mapeamiento con los aspectos gráficos también. Eso lo pudimos hacer nosotros porque nos vinculamos con el arquitecto Randle, con Oikos, la institución del CONICET que dirigía el arquitecto Horacio Randle, y allí ubicamos, con el gran apoyo de las hermanas Kerellac, esa gran investigadora que fue Alicia Kerellac de Kurrock, mi amiga hermana, y su hermana, es decir, Matilde Kerellac, que estaba trabajando en Oikos. De manera que eso y el arquitecto maestro Juan permitieron que hiciéramos esa primera entrega
del atlas histórico de la cultura tradicional argentina. Después yo quería hacer algo para la escuela y entonces fue que se me ocurrió escribir el caso de los 4 Juanes como texto generador del atlas de la cultura tradicional argentina para la escuela. Y esperamos en la Academia Nacional del Folclore en muy poco tiempo ya tenerlo. Nos ha llegado el diagramador que después te vamos a hacer llegar para que vos apruebes y estamos trabajando en eso. Olguita querida, te agradezco infinitamente la clase que nos has dado y este es apenas un mínimo conocimiento, un mínimo ofrecer de tu riquísima vida, que vamos a necesitar varios más de estas charlas para poder que nos cuentes toda la riqueza y lo que sabes vos y el aporte tuyo permanente, constante a nuestro folclore. Olguita, muchísimas gracias. Yo quisiera dejar un pequeño mensaje, porque me ha obligado esta conversación contigo. Ustedes habrán visto que no he podido decir casi nada sin hacer referencia a mis maestros. Mi consejo es simplemente este: busquemos a los maestros. Los maestros generalmente son en primer lugar nuestros padres. En mi caso lo fueron, los dos, padre y madre. Pero además los otros que nos dio la vida, desde los que nos brindaron los primeros de las escuelas primarias o secundarias en que estuvimos, lo que puede ser en educación artística, lo que puede ser un maestro de danza o lo que puede ser un profesor de antropología, lo que puede ser el maestro, la palabra magistral que nos va a dar alguien que es un portador de cultura tradicional y al que nosotros en francés sería bouche béante, con la boca abierta, estamos escuchando. Los maestros, por favor, jóvenes, sigamos a los maestros, sigan a los maestros, no nos vamos a arrepentir. Una maestra, Olga Fernández Latour de Botas. Muchas gracias. Gracias, Tonito, muy amable.